Estamos con Charo Gómez, guía turística, aquí en el Mercado Central de Valencia, en la que la hemos pillado un poco aquí te pilla, aquí te mato, pero sobre todo para que, como experta en turismo, que realmente estás todos los días con los turistas, cómo has vivido esta situación y sobre todo de cara al futuro, ¿qué te esperas? Bueno, pues esa situación, manteniendo la distancia de los 2 metritos como hemos quedado, la he vivido un poquito con pesar, con gran pesar, porque he visto como la agenda que la teníamos más o menos llenita, sobre todo a partir de marzo, fallas, abril, mayo, que para nosotros es una temporada muy buena, pues se ha cancelado todo. Y tampoco las perspectivas son mayores porque, o son mucho mejores porque por ejemplo, cruceros, los que yo coordino, hasta el mes de julio incluido, están cancelados todos. Entonces, la gente va a ir tomando, creo que, confianza poco a poco. Creo que otros sectores del turismo, que no tanto el de cruceros, se podrá, digamos, poco a poco ir restableciendo, pero creo que tendremos que enfrentar el turismo, la nueva situación, con grupos más pequeños, haciendo otro tipo de visitas, pero creo que yo pienso y espero y deseo que yo creo que de cara al otoño volverá esto a surgir. Claro, porque hoy estamos aquí en el Mercado Central y vemos que realmente turistas prácticamente ninguno, pero es que clientes tampoco. No, no. Pues la gente ha tomado un poquito de excesiva precaución, un poquito de miedo. A lo mejor no es excesiva precaución, porque la precaución siempre es necesaria y se sabe que como hay muchos elementos que desconocemos del maldito coronavirus, pues entonces preferimos retenernos o espaciar las salidas como en las primeras fases del confinamiento. Y por eso me explico que haya tan poca gente en el mercado central. Creo que la gente saldrá ahora menos veces y comprará más. Es una práctica que se ha ido instalando con la época del confinamiento. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros, que paséis buen día.